Me dijeron que era mi sangre, mi nieto, pero para mí ese muchacho parado en la puerta de mi taller era solo la última burla de un hijo que ni siquiera muerto me dejaba en paz. Lo miré de arriba abajo, con su ropa de ciudad, sus audífonos colgados al cuello y esa mirada desafiante que no conocía el respeto. La trabajadora social hablaba de derechos, de obligaciones, de que yo era su único familiar. Palabras huecas. El único olor que yo reconocía era el del salitre y la madera curada. Y ese muchacho olía a asfalto y a problemas. Era un extraño, un injerto forzado en el tronco viejo de mi vida. Le dije a la mujer con toda la calma que me quedaba que se equivocaba, que en esa casa no había lugar para nadie más. Pero sus papeles decían lo contrario. Mi nombre es Ramón Vargas, y a mis 73 años, lo único que le pedía a la vida era que me dejara morir en paz entre mis herramientas y el sonido de las olas rompiendo contra la escollera. Soy carpintero de Rivera, un oficio que se está muriendo como yo. Mi taller es mi casa, y mis botes son los únicos hijos que no me han traicionado. Cada mañana el sol entra por los ventanales llenos de polvo y sal, y yo saludo al día con el aroma de un café cargado y el tacto áspero de una garlopa. Mi rutina es un rezo silencioso: trabajar la madera, sentir su memoria entre mis dedos y por las noches sentarme en el porche a escuchar el mar. Esa era mi paz, un equilibrio frágil que construí sobre las ruinas de una familia rota. Hasta que él llegó. La humillación más grande no fue tener que aceptarlo por ley, sino ver sus ojos recorriendo mi taller con desprecio. Para él, mi santuario, el lugar donde mi padre me enseñó a leer las vetas de la caoba como si fueran un libro, no era más que un montón de tablas viejas y serrín. Así que mi padre venía de este basurero, escupió, y cada una de sus palabras fue un clavo en el ataúd de mis recuerdos. En ese instante, comprendí la profundidad del desprecio de mi hijo Carlos. No, solo me había olvidado, sino que me había borrado. Me había convertido en una vergüenza que ocultar. Y este muchacho, Leo, era el testamento viviente de ese desdén, el eco de una traición que seguía resonando. Díganme ustedes, ¿qué harían si la ley les impusiera acoger a un desconocido que lleva su sangre, pero que representa todo el dolor que intentaron sepultar? Me gustaría que me contaran desde qué rincón del mundo escuchan mi historia, y si alguna vez sintieron que el pasado volvía así, sin permiso, para ajustar cuentas. A veces el peso de las decisiones se hace más ligero cuando uno sabe que no está solo en su desdicha. Quizás alguien, en algún lugar, entienda este nudo que se me formó en la garganta, un nudo tan apretado como los que le hago a las amarras de los botes para que soporten la peor de las tormentas, solo que esta tormenta la sentía por dentro y amenazaba con arrastrarlo todo. Yo creía tenerlo todo bajo control. Mi soledad era una armadura que me había costado años forjar, pero su presencia empezó a remover el polvo de rincones que yo mismo me había prohibido mirar. Allá, en el fondo del taller, tapado con una lona gruesa y pesada, duerme un esqueleto de madera, las costillas de un bote que empecé a construir el día que nació mi hijo y que abandoné el día que me llamó fracasado. Es una herida abierta, un sueño que se pudre en silencio. Juré que nadie volvería a poner los ojos sobre esa embarcación, que moriría conmigo, como un secreto entre la madera y yo, un pacto de honor con mi propio dolor, con mi orgullo hecho astillas. No sabía entonces que ese muchacho, con su rabia y su música estridente, no era el final de mi paz, sino el principio de una batalla que no sabía que tenía que librar. El destino tiene una ironía cruel. Te quita lo que más amas para luego, cuando ya no esperas nada, devolverte un reflejo roto de aquello que perdiste. Yo solo veía en él la ofensa, el insulto final. No podía imaginar que dentro de ese joven rebelde se escondía una llave, la única capaz de abrir el candado oxidado que yo mismo le había puesto a mi corazón, y que para sanar, primero tendría que permitir que la herida más profunda de mi vida se abriera de par en par delante de mis propios ojos. Nací en este mismo pueblo, en una casa que olía a pobreza y a guiso de pescado. Mi padre, un hombre tan callado como yo, me enseñó todo lo que sé en este mismo taller. No usaba muchas palabras, no le hacían falta.
La madera tiene memoria, Ramón, me decía, mientras pasaba su mano agrietada por el lomo de un tablón. Nunca te va a mentir. Aprendí a escucharla, a sentir sus nudos, sus miedos, sus historias. Él me enseñó que el honor de un hombre no se mide por el dinero que tiene en el bolsillo, sino por la rectitud de sus cortes y la solidez de sus uniones. Me legó unas manos fuertes y un apellido limpio. Creí que eso era suficiente para construir una vida digna. Mi padre no era hombre de abrazos, pero su cariño lo demostraba de otras formas. Recuerdo una tarde, tratando de hacer mi primera machi-hembra, una unión de cola de Milano. La frustración me hacía temblar. Él se acercó. No dijo nada. Solo puso su mano sobre la mía, guiando el serrucho. Sentí el pulso de su experiencia, la paciencia de generaciones fluyendo a través de su brazo hasta mis dedos. Así era él. No te daba el pescado, te enseñaba a construir el bote para que nunca te faltara. Esa era la herencia que yo quería dejarle a mi hijo, un saber que te hace libre, que te permite mirar a cualquiera a los ojos sin bajar la cabeza, un tesoro que no se puede gastar. Luego llegó Elena, mi esposa. La conocí en la fiesta de San Pedro, el patrono de los pescadores. Ella era luz, risa y jazmines. Mientras yo era un hombre de silencios y madera, ella era una melodía que llenaba cada rincón de mi vida. Le gustaba venir al taller a última hora de la tarde, con 2 jarros de lata llenos de café con leche bien caliente, y se sentaba en un cajón a contarme las novedades del pueblo. Su presencia era como el sol tibio de la mañana después de una noche de tormenta. Ella lijó las asperezas de mi carácter y le dio un barniz de alegría a mis días grises, enseñándome que el amor también es un oficio que se aprende con paciencia. Juntos levantamos esta casa, pared por pared, pegada al taller. No teníamos lujos, pero nos sobraba compañía. Nuestras noches eran sencillas. Cenábamos en el porche, escuchando el chismorreo de las olas y el canto de los grillos. Los domingos, sí, el trabajo lo permitía. Cocinábamos un pescado a la brasa, con limón y ajo, y nos sentíamos los hombres más ricos del mundo. Nuestro gran sueño era simple, que nuestro hijo, el que vendría, no tuviera que romperse el lomo como yo. Queríamos que estudiara, que usara la cabeza y no las manos, que tuviera un título colgado en la pared. Un sueño noble, pensábamos, pero que con el tiempo se convirtió en el principio de nuestro fin. Cuando nació Carlos, sentí un tipo de miedo que nunca había conocido. Sostenerlo en mis brazos, tan frágil, tan pequeño, con sus manitos apretando uno de mis dedos callosos, me hizo sentir un protector invencible. Le juré en silencio, mientras Elena dormía agotada, que él no conocería el frío del invierno a través de unos zapatos rotos, ni el hambre que te retuerce las tripas. Le prometí un futuro distinto, lejos del olor a aguarrás y del polvo de la lija. Quería que su nombre, Doctor Vargas o Ingeniero Vargas, sonara con respeto en lugares donde el apellido de un simple carpintero como yo no significaba nada. Esa promesa se convirtió en mi única religión. Los primeros años fueron felices. Le hice un pequeño bote de juguete con los retazos de un cedro viejo y pasaba horas en la orilla, empujándolo contra las olas mansas. A veces entraba al taller, curioso, y yo le enseñaba a lijar una tablita, a sentir la suavidad que surgía de la aspereza. Su risa era la música más bonita que se había escuchado nunca entre estas paredes. Veía en sus ojos la misma chispa de curiosidad que tuvo mi padre, y por un tiempo me permití soñar que quizás, solo quizás, él podría amar este oficio tanto como yo. Pero eran delirios de un padre enamorado, porque su camino ya estaba trazado en una dirección, muy lejos de este mar. Para que él estudiara, mis días se hicieron más largos y mis noches más cortas. No solo construía y reparaba botes, también remendaba redes, hacía muebles rústicos para las casas de veraneo, cualquier cosa que trajera unas monedas extra. El dolor. En mi espalda se hizo un compañero constante, y mis manos se llenaron de cicatrices y heridas que nunca terminaban de cerrar. Pero yo no me quejaba. Cada astilla clavada en mi piel era un escalón más para que mi hijo subiera. Cada gota de sudor era una letra en el libro de su futuro. Me estaba vaciando para llenarlo a él, convencido de que ese era el sacrificio más puro, el acto de amor
más grande. Elena era mi general en esa batalla silenciosa. Ella era la maga que estiraba los billetes hasta convertirlos en milagros. Remendaba su propia ropa para comprarle a Carlos un par de zapatos nuevos. Cocinaba pucheros y guisos que, aunque humildes, siempre llevaban el ingrediente secreto del amor incondicional. Por las noches, a la luz de un candil, la veía contando las monedas sobre la mesa de la cocina, con el ceño fruncido, haciendo cuentas que nunca cuadraban, pero que ella, de alguna forma, siempre lograba resolver. Éramos un equipo, dos bueyes tercos tirando del mismo arado, con la vista fija en un horizonte que solo existía para nuestro hijo. El sacrificio más grande llegó cuando Carlos necesitaba el dinero para el primer año de universidad. No había más de dónde sacar, así que vendí La Promesa, el pequeño bote de pesca que había construido con mi padre, mi único lujo, mi pedazo de libertad. Recuerdo el día que el nuevo dueño se lo llevó. Me quedé en la orilla, inmóvil, viéndolo alejarse hasta ser un punto en el horizonte. Sentí como si me hubieran arrancado un brazo. Era el legado de mi padre, mis recuerdos de juventud. Pero me tragué las lágrimas y me dije a mí mismo que era un precio justo, que el futuro de un hijo bien valía el ancla de un recuerdo. El día que lo subimos al autobús que lo llevaría a la capital fue el primer día de nuestra verdadera soledad. Elena lloraba en silencio, secándose las lágrimas con la punta de su delantal. Yo me mantuve firme, le di una palmada en la espalda y le dije que nos hiciera sentir orgullosos. Pero cuando el autobús arrancó y se perdió en la curva del camino, sentí un vacío inmenso. El pueblo, el mar, la casa, todo parecía más grande y más silencioso. Habíamos empujado a nuestro pichón fuera del nido para que aprendiera a volar alto, sin darnos cuenta de que algunos pájaros, cuando vuelan lejos, olvidan el camino de regreso. Y nos hizo sentir orgullosos, claro que sí. La foto de su graduación, con su toga y su birrete, ocupó el lugar de honor en nuestra pequeña sala. La mirábamos y sentíamos que todo el esfuerzo había valido la pena. Fuimos a la ceremonia, nos sentimos extraños y fuera de lugar, como dos pájaros de mar en medio de la ciudad. Él nos presentó a algunos amigos, con una prisa que no supimos interpretar en ese momento. Vimos a nuestro hijo convertido en un señor, en alguien importante, y en nuestra simpleza creímos que nuestra misión estaba cumplida, que habíamos construido el mejor de los botes, uno capaz de navegar cualquier océano. Qué equivocados estábamos. El amor de un padre es ciego, sordo y a veces un poco tonto. Construyes una vida entera basada en el sacrificio, creyendo que estás plantando un árbol que te dará sombra en la vejez. Le das tus mejores maderas, tus mejores técnicas, todo tu tiempo y tu fuerza, esperando que crezca recto y fuerte. Pero se te olvida que cada árbol tiene su propia naturaleza, y algunos, por más que los cuides, crecen torcidos. Se te olvida que las raíces, para algunos, no son un ancla que da seguridad, sino un peso muerto del que necesitan deshacerse para poder flotar en otras aguas, aunque sean aguas falsas y superficiales. Al principio, la distancia era una soga que se iba soltando de a poco. Cuando Carlos se casó, sus llamadas empezaron a espaciarse. Ya no era cada domingo, sino cada 15 días, luego una vez al mes. Sus excusas siempre sonaban importantes: reuniones, viajes de negocios, compromisos con la familia de su esposa. Nosotros, desde nuestra ignorancia, lo entendíamos. La vida en la ciudad es rápida, nos decíamos con Elena para consolarnos. Un hombre importante como nuestro hijo no tiene tiempo que perder. Le enviábamos cajones con pescado fresco y frascos de dulce de higo que Elena preparaba, y él a cambio nos mandaba silencios cada vez más largos. La soga se estiraba, pero aún no se había roto. Su esposa era de otra casta, de una familia con dinero y un apellido que sonaba importante. Nunca vino al pueblo. Por las pocas cosas que Carlos contaba, nos la imaginábamos como una de esas mujeres que salen en las revistas, con las manos suaves y la mirada por encima del hombro. Él empezó a cambiar su forma de hablar, a usar palabras que para nosotros eran extrañas. Hablaba de inversiones, de portafolios, de la bolsa. Era como escuchar un idioma extranjero. Sentíamos que nuestro hijo se estaba convirtiendo en un desconocido,
uno que vivía en un mundo de cristal al que nosotros, con nuestras manos sucias de brea, no podíamos ni asomarnos. Una vez, solo una, fuimos a visitarlos a la capital. El apartamento de Carlos era enorme, frío y silencioso, sin un solo recuerdo nuestro, sin una sola foto de nosotros en las paredes. Todo era blanco y brillante. Elena, con su instinto de madre, quiso ayudar en la cocina, y la esposa de Carlos, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le dijo que no se preocupara, que el servicio se encargaba de todo. Recuerdo que mis manos, acostumbradas a la madera y al hierro, me parecieron sucias y toscas sobre la mesa de vidrio. Me sentí como un mueble viejo y desvencijado en medio de una exposición de arte moderno. Un estorbo. El momento que nunca olvidaré fue cuando noté que una de las patas de su lujosa mesa de comedor estaba un poco floja. Por puro instinto, por la costumbre del oficio, me arrodillé para verla. Mi instinto de artesano me gritaba que era un mal encastre. Saqué del bolsillo mi vieja navaja de trabajo para ajustarla, y Carlos casi se abalanzó sobre mí. «Papá, por favor, ¿qué haces?», me dijo en voz baja, avergonzado, mirando hacia los lados. «No toques nada, ya llamaré a un profesional para que lo arregle». Un profesional. Yo, que he construido barcos capaces de desafiar al mar, no era más que un viejo torpe avergonzando a su hijo delante de su esposa. Después de esa visita, él dejó de venir al pueblo. Al principio inventaba excusas, que el trabajo no lo dejaba, que el viaje era muy largo, que su esposa estaba delicada de salud. Elena pasaba las tardes de los viernes sentada en el porche, mirando el camino, esperando ver el auto de su hijo aparecer en la curva. Cada fin de semana que no llegaba, una pequeña luz en sus ojos se iba apagando. Yo la veía y sentía cómo la rabia me empezaba a crecer en el pecho, una marea oscura y silenciosa que subía poco a poco, amenazando con ahogar todos los buenos recuerdos que me quedaban de ese hijo por el que tanto nos habíamos sacrificado. Mi orgullo de padre se fue convirtiendo en una piedra amarga en la boca del estómago. Empecé a odiar la foto de su graduación. Su sonrisa en ese retrato me parecía una burla. ¿De qué había servido todo? ¿Para crear un extraño con nuestra misma sangre? ¿Para que se avergonzara de la tierra que lo vio nacer y de las manos que le dieron de comer? El desprecio es un veneno lento. No te mata de golpe. Te va pudriendo por dentro. Te va quitando las ganas. Te va convenciendo de que tu vida, tu esfuerzo, tu amor no han valido para nada. Y yo me estaba envenenando en silencio, viendo cómo la tristeza consumía a mi Elena. La primera vez que nos negó directamente fue por teléfono. Su voz sonaba apurada, casi como un susurro. Me contó que uno de sus socios, un hombre muy importante, iba a pasar el fin de semana en un hotel de lujo cerca del pueblo. «Papá, te pido un favor», me dijo. «Si por casualidad te lo cruzas en el muelle o en el mercado, no le digas que me conoces. No menciones que soy tu hijo, por favor». Se me heló la sangre. Colgué el teléfono sin responder. Miré mis manos, las mismas que le habían enseñado a pescar, las que habían construido su cuna. Y por primera vez entendí que para mi hijo yo no era un padre, era una mancha en su expediente. Poco después, Elena enfermó. Fue algo lento, un desgaste paulatino, como un barco que se va llenando de agua poco a poco. La llamé por teléfono a Carlos. Le dije que su madre no estaba bien, que los médicos no eran claros. Le pedí que viniera. «Claro, papá. El próximo fin de semana voy sin falta», me prometió. Ese fin de semana se convirtió en el siguiente, y el siguiente en el otro. Las excusas eran cada vez más elaboradas, los pretextos más urgentes. Y mientras tanto, yo veía a mi esposa desaparecer un poco cada día, aferrada a una esperanza que su propio hijo se encargaba de matar cada sábado por la mañana con una llamada que nunca llegaba. Fueron meses de una soledad compartida entre los dos. Yo la cuidaba, le preparaba sus caldos, le leía el diario por las tardes. Me convertí en su enfermero, su cocinero, su único compañero. Las noches eran las peores, llenas de suspiros y del sonido del reloj. En esa casa, que antes rebosaba de sueños, ahora solo había espacio para la espera y la resignación. La ausencia de Carlos pesaba más que cualquier enfermedad. Era un abandono cruel,
una sentencia que nos había dictado sin juicio previo. Nos había borrado de su vida y ahora, en el momento más oscuro, nos dejaba a la deriva, solos en medio de la tormenta. Una tarde, en un momento de lucidez, Elena me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. «Ramón», me susurró, «dile a Carlitos que cuando venga me traiga unos alfajores de maicena de la capital, de esos que le gustaban a él cuando era chico». Era un mensaje de amor, un último intento de conectar con el niño que fue, no con el hombre en que se había convertido. Lo llamé y le dejé el recado en el contestador de su oficina, con la voz entrecortada. Huelga decir que ni mi hijo ni los alfajores aparecieron nunca por la puerta de esta casa. Fue la última vez que Elena preguntó por él. La enterramos en una mañana gris de otoño, con el cielo llorando una llovizna fina y persistente. Vinieron los pescadores, los vecinos, la gente del pueblo que nos había visto envejecer juntos. Carlos llegó tarde, justo cuando el cura terminaba de dar la bendición. Se bajó de un auto negro y brillante, con un traje que costaría más de lo que yo ganaba en un año. Parecía un cuervo de mal agüero, un extraño en el funeral de su propia madre. Le dio el pésame a la gente como si fuera un compromiso social. No derramó una lágrima. Se fue antes de que cayera la noche, alegando que tenía una reunión impostergable al día siguiente. Después de su partida, el silencio en la casa se hizo insoportable. Ya no era la paz de mi soledad elegida, sino el eco de una ausencia total. El fantasma de Elena estaba en su silla, en su taza de té, en el olor de sus plantas, pero el fantasma de mi hijo estaba en todas partes, en la silla vacía de la mesa, en el teléfono mudo, en el futuro que nunca fue. Me encerré en el taller, en mi único refugio. El golpeteo del martillo y el chirrido de la sierra eran mi forma de gritar, de sacar la rabia y el dolor que me estaban comiendo vivo. Trabajaba hasta caer rendido, solo para no tener que pensar, para no tener que recordar. Pasó más de un año de silencio absoluto, ni una llamada para mi cumpleaños, ni para Navidad, ni para el aniversario de la muerte de su madre. Nada. Para él, yo ya estaba muerto y enterrado junto a ella. Ya no sentía dolor, solo un frío y profundo desprecio. Había aceptado mi destino. Moriría aquí, solo, como un perro viejo. El amor que una vez sentí por mi hijo se había secado. Era un trozo de madera reseca e inútil, buena solo para echar al fuego. Había hecho las paces con mi soledad. La había aceptado como mi única y última compañera. Ya no esperaba nada de nadie. Y entonces, una tarde, el teléfono sonó. El sonido me sobresaltó. Llevaba tanto tiempo sin recibir una llamada que no fuera para un encargo. Era él. Su voz sonaba extraña, una mezcla de apuro y una falsa cordialidad que me revolvió el estómago. No preguntó cómo estaba, no mencionó a su madre. Fue directo al grano, como un comerciante que discute el precio de una mercancía. Tenía una propuesta que hacerme, una oportunidad de negocio que no podíamos dejar pasar. La palabra nosotros en su boca sonó como el insulto más grande que había escuchado en toda mi vida. Me pidió que hipotecara la casa y el taller. Así de simple, así de crudo. Me habló de una inversión infalible, de unos socios extranjeros, de multiplicar el dinero. Usaba palabras que yo no entendía, pero el fondo de su petición era clarísimo. Quería que pusiera en riesgo lo único que me quedaba en el mundo, el techo que me cobijaba, el legado de mi padre, la tumba de los recuerdos de mi esposa. Quería que apostara mi vida entera a su codicia, al castillo de naipes que seguramente se estaba desmoronando en la ciudad. Me pedía la última palada de tierra sobre mi propio ataúd. Mi negativa fue tranquila, pero tan firme como un ancla en el fondo del mar. Le dije que no. Le expliqué, con una paciencia que no sabía que tenía, que esa casa no eran solo ladrillos y ese taller no eran solo tablas. Eran la memoria de su abuelo, el sudor de mi vida, el último refugio donde todavía podía sentir cerca a su madre. Eran mi dignidad. Le dije que había cosas que el dinero no podía comprar ni pagar, pero era evidente que estaba hablando en un idioma que él ya no entendía. Para él todo tenía un precio, todo estaba en venta, incluso el alma de su propio padre. Ahí explotó. La falsa cordialidad desapareció y dio paso al verdadero Carlos,
al monstruo que yo mismo había creado con mis sacrificios. Me gritó que era un egoísta, un mediocre, un fracasado que nunca había tenido ambición. Por eso nunca saliste de este basurero, me escupió a través del teléfono. Te vas a morir solo en ese pueblo de porquería, abrazado a tus tablas podridas. Cada palabra era un martillazo, no en la madera, sino directamente en mi corazón, pero ya no me dolía. Era solo la confirmación de lo que yo ya sabía. El hijo que yo había amado ya no existía. Cuando colgó, no sentí nada. Era un vacío absoluto. Fui hasta la sala, tomé la foto de su graduación de la pared, la miré por última vez, y sin rabia, sin pena, la metí en el fogón de la cocina. Vi cómo el fuego consumía su sonrisa de cartón, cómo las llamas convertían mi orgullo en cenizas. Esa noche, por primera vez, desde que Elena se fue, dormí sin sueños. Me había liberado. Había cortado la última amarra que me ataba a un barco fantasma. Cerré la puerta de mi corazón y le puse 7 cerrojos. Estaba convencido de que nunca más, nadie, volvería a entrar en él. La llegada de Leo fue como echar sal en una herida abierta. Los primeros días se movía por mi taller como un fantasma resentido, con la música a todo volumen en sus oídos, chocando contra mis bancos de trabajo, mirando mis herramientas como si fueran basura prehistórica. Cada uno de sus gestos era un recordatorio del desprecio de su padre. Yo lo ignoraba, me concentraba en mi trabajo, en el cepillado rítmico de un tablón del apacho, tratando de encontrar en ese vaivén la paz que su presencia me robaba. Pero era inútil. Él estaba allí, un testigo mudo de un legado que yo ya había sentenciado a muerte, y su indiferencia era la firma en el certificado de defunción. Mi hijo Carlos murió creyendo que mi única riqueza era esta propiedad, un trozo de tierra frente al mar que él quería convertir en billetes. ¡Qué necio fue! Nunca entendió que el verdadero tesoro de los Vargas no se podía hipotecar ni vender, porque no estaba hecho de tierra ni de ladrillos, estaba hecho de conocimiento, de un saber tan antiguo como el mar que teníamos enfrente, un secreto guardado en la memoria de mis manos, en el mapa de cicatrices de mis dedos, un capital que no se deposita en los bancos, sino que se transmite de alma a alma, de padre a hijo, a través del silencio y el ejemplo. Lo que yo guardo no es solo un oficio, es un arte en extinción, es el secreto para construir los botes de pesca de esta costa, las embarcaciones que nuestros abuelos diseñaron para dialogar con estas olas traicioneras. El secreto no está en un manual, está en el olfato para elegir la madera correcta según la luna, en la forma de curvarla con vapor y paciencia hasta doblegar su voluntad sin romper su espíritu. Está en el ángulo exacto de la quilla, en las uniones que no necesitan clavos, solo la sabiduría de la madera misma. Es una herencia intangible, un lenguaje que solo unos pocos viejos como yo hablamos ya. Este conocimiento llegó a mí a través de mi padre y a él de mi abuelo. Es la firma de nuestra familia. Hay un detalle en la proa de nuestros botes, una curva suave, casi imperceptible, que llamamos el suspiro. Es nuestra marca, el sello que le dice al mar que esa embarcación fue hecha con respeto y sabiduría. Mi abuelo se lo enseñó a mi padre, y mi padre a mí, en tardes silenciosas donde las únicas palabras eran el sonido de las herramientas. Era un pacto de sangre y serrín, la promesa de que, mientras hubiera un Vargas, este arte nunca moriría. Una promesa que yo, por culpa del dolor, decidí romper. Debajo de esa lona, en el rincón más oscuro del taller, descansa la prueba de esa promesa rota. El bote que empecé el día que supe que Carlos vendría al mundo. No es un bote de pesca común. Su esqueleto está hecho de guayubira, una madera noble y casi imposible de conseguir hoy en día. Cada costilla fue cortada y lijada a mano, buscando la perfección. Iba a ser mi obra maestra, el testamento de todo lo que sabía. Un regalo para mi hijo que no estaba destinado a tocar el agua, sino a recordarle siempre de dónde venía, cuáles eran sus verdaderas raíces. Aunque viviera en un palacio de concreto en la ciudad, soñaba con el día de entregárselo, quizás cuando naciera su propio hijo. Imaginaba que, al ver esa obra, al tocar esa madera, que contenía el sudor de 3 generaciones, él entendería que el verdadero éxito
no era el dinero ni el estatus, sino la capacidad de crear algo bello y duradero con tus propias manos. Quería que ese bote fuera un ancla, un punto de referencia que le impidiera perder el norte en medio de las tormentas de su ambición. Pero resultó que mi hijo no quería un ancla, quería soltar todo el lastre que lo uniera a este lugar, y yo era el lastre más pesado de todos. La tarde de aquella última llamada, después de quemar su fotografía, caminé hasta el bote. Estaba cubierto de polvo, pero su estructura seguía perfecta, esperando. Lo miré durante mucho tiempo y tomé una decisión. Si el legado de los Vargas no significaba nada para mi heredero, entonces el legado moriría conmigo. No merecía sobrevivir en un mundo que no lo valoraba. Con un dolor profundo, casi físico, tomé la lona más vieja y pesada que tenía y la eché sobre él. No lo estaba cubriendo, lo estaba enterrando. Fue un funeral, sin flores y sin testigos, el funeral de la memoria de mi familia. Mi decisión fue un acto de orgullo herido, lo sé. ¿Para qué entregar un tesoro a quien solo ve en él un estorbo? ¿Por qué mantener viva una llama si no hay nadie que la proteja del viento? Me negué a tomar aprendices a pesar de que muchos jóvenes del pueblo me lo pidieron. Me convertí en un guardián egoísta de un conocimiento que se estaba muriendo. Que se muera conmigo, pensaba. Que el último suspiro de un bote Vargas sea el que dé mi propio pecho al morir. Prefería la extinción a la profanación, que el olvido fuera el castigo final para el desprecio de mi hijo. Y ahora, el destino, en su infinita crueldad, me había traído al hijo de ese hijo, a Leo, un muchacho que representaba todo lo que yo odiaba. Su desdén inicial hacia mi taller solo me confirmaba que había hecho lo correcto. Este chico, criado en la superficialidad de la ciudad, era la prueba viviente de que la sangre se había aguado, de que el don se había perdido para siempre. Miraba sus manos siempre ocupadas con ese teléfono y pensaba que eran incapaces de sostener un martillo, incapaces de sentir el alma de la madera. Era el punto final perfecto para mi amarga historia. Pero un día, la tercera o cuarta tarde de su condena en mi casa, lo vi hacer algo inesperado. Aburrido de su teléfono, tomó un trozo de descarte de pino, una madera blanda y mi vieja navaja de tallar. Se sentó en el escalón del porche y con una torpeza increíble empezó a intentar darle forma. Hacía muescas sin sentido. Se cortaba los dedos, pero no se rendía. Lo observé desde la sombra del taller, con el ceño fruncido, sintiendo una mezcla de irritación y una extraña, casi imperceptible, punzada de curiosidad. ¿Qué pretendía ese inútil con mis herramientas? No había arte en lo que hacía, era un simple acto de imitación burda. Sin embargo, había algo en su concentración, en la forma en que fruncía el ceño tratando de entender la veta, que me detuvo. Y entonces lo vi, el movimiento de su muñeca, la forma en que intentaba usar el pulgar como palanca para guiar la hoja. Era un gesto torpe, sin pulir, pero era el gesto correcto. Era el mismo movimiento instintivo que mi padre me había enseñado a mí, un eco genético, un fantasma de una habilidad que él ni siquiera sabía que podía existir en sus venas, y eso, por primera vez, me inquietó. Me retiré a la oscuridad de mi taller antes de que me viera observándolo. Me sentía confundido. Mi plan era simple: ignorarlo hasta que la ley me permitiera echarlo, dejarlo vivir en su mundo y yo en el mío. Pero el destino me estaba poniendo una prueba que no había anticipado. El secreto que yo había jurado llevarme a la tumba, esa herencia que enterré bajo una lona, de repente parecía susurrar desde su rincón oscuro. Era posible que la vida, después de quitarme todo, me estuviera ofreciendo la más improbable y retorcida de las segundas oportunidades, disfrazada de un muchacho al que no soportaba. La tormenta llegó sin aviso, como llegan casi todas las desgracias, una de esas sudestadas de invierno que parece que quieren arrancar el pueblo de cuajo y tirarlo al mar. El viento aullaba como un animal herido, y las olas golpeaban el muelle con una furia que hacía temblar los cimientos de mi casa. Pasé la noche en vela, escuchando el rugido del mar, un sonido que conocía desde niño, pero que esa noche sonaba a amenaza. No era miedo por mí, sino por los botes de mis amigos, de los pescadores que confían sus vidas a la madera,
Sabía que al amanecer el mar nos iba a mostrar su capacidad para dar y para quitar, y no me equivoqué. Con las primeras luces, turbias y grises, bajé a la playa. El desastre era evidente: redes rotas, aparejos esparcidos por la arena, y varado contra las rocas con una herida abierta en el casco, estaba el Valiente, el bote de mi compadre Anselmo. Lo vi de rodillas en la arena, un hombre de 70 años, tan duro como la madera de quebracho, llorando en silencio, mientras acariciaba la herida de su barco como si fuera la de un hijo. Ese bote no era solo su medio de vida, era su compañero, el legado de su padre, su única herencia. Ver su desesperación fue como mirarme en un espejo roto que reflejaba mi propio dolor. Leo había bajado detrás de mí, por curiosidad o por aburrimiento. Lo vi detenerse a una distancia prudente. Observaba la escena, a Anselmo llorando, a los otros pescadores lamentándose. Esperaba ver en su cara la misma mueca de desprecio o indiferencia de siempre, pero no la encontré. Por primera vez vi una grieta en su coraza de rebeldía. Su mirada no era de burla, era de desconcierto, quizás incluso de una empatía que no sabía cómo expresar. Vio el dolor de un hombre real, la fragilidad de la vida en este pueblo, y en su silencio sentí que algo dentro de él se movía, algo que iba más allá de su rabia adolescente. Sin pensarlo 2 veces, me acerqué a Anselmo, le puse una mano en el hombro y le dije las únicas palabras que importaban. «Tranquilo, compadre, lo vamos a arreglar». No sabía cómo. Mis manos ya no tenían la fuerza de antes y mi espalda era un mapa de dolores. Pero mi honor de artesano no me permitía dar la espalda a un amigo caído. Empecé a evaluar los daños, a planificar la reparación en mi cabeza. Sentí la mirada de Leo clavada en mi nuca. No dije nada, simplemente empecé a trabajar, a reunir herramientas, a limpiar la herida del bote. Si este iba a ser mi último gran trabajo, lo haría bien. La primera tarea era la más pesada: retirar las tablas rotas sin dañar la estructura sana. Mis manos temblaban por el esfuerzo. El martillo me pesaba el doble que antes. Una de las tablas se me resistía y solté un gruñido de frustración. De repente, una sombra se paró a mi lado. Era Leo. Sin decir una palabra, tomó el otro extremo de la palanca de hierro y tiró conmigo. Unimos nuestras fuerzas, la mía vieja y sabia, la suya joven y bruta. La tabla cedió con un crujido. Nos miramos apenas un segundo. Yo no le di las gracias y él no sonrió. Simplemente seguimos trabajando. Llegó el momento de cortar una de las nuevas costillas de madera, un trabajo que requería precisión y fuerza. Mis manos, agarrotadas por la artrosis, no podían guiar la sierra con la firmeza necesaria. «Muchacho», le ladré más a la madera que a él, «corta por esta línea y hazlo derecho, inútil». Me miró con rabia, pero tomó la herramienta. Su primer intento fue un desastre. «Así no», le grité, y entonces hice lo que juré que nunca haría. Puse mi mano sobre la suya, guiando el movimiento, sintiendo sus músculos tensos. «Siente la madera», le dije, repitiendo las palabras de mi padre. «Ella te dirá por dónde quiere que la cortes». Y algo cambió. El muchacho dejó de luchar contra la madera y empezó a escucharla. Su ceño fruncido ya no era de rabia, sino de una concentración absoluta. Dejó su teléfono olvidado en un rincón. Empezó a preguntar: «Abuelo, ¿por qué esta madera y no otra? ¿Por qué el corte tiene que ser curvo?» Y yo, casi a mi pesar, empecé a responderle. Le hablé de la veta, de la resina, de la importancia de secar la madera al sol y no a la sombra. El taller, que había sido un campo de batalla silencioso, se llenó con el sonido del trabajo y de mi voz, ronca por el desuso, enseñando. Y aquí es donde los miro a ustedes y les pregunto: ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Le entregarían la llave de su legado, el secreto más sagrado de su familia, al nieto del hombre que les destrozó la vida? ¿O el orgullo es un muro demasiado alto para escalarlo, incluso para salvar lo que más aman? A veces, el destino te pone en una encrucijada donde el único camino para avanzar implica perdonar lo imperdonable. Cuéntenme, con una mano en el corazón, si ustedes habrían sido capaces de ver más allá de la sangre del traidor para reconocer la sangre propia.
Entendí entonces que mi justicia no era contra mi hijo muerto, sino para mí, para mi apellido. Mi verdadera venganza contra él. Desprecio de Carlos no era el olvido, sino la resurrección. Era tomar el arte que él consideró basura y demostrarle, aunque fuera en el silencio de mi conciencia, que estaba más vivo que nunca. Resucitaría el legado que él despreció y lo depositaría en las manos más inesperadas, en las del hijo que él también abandonó. La reparación del valiente, de Anselmo, se estaba convirtiendo en la reparación de algo mucho más profundo y roto, el honor de la familia Vargas. Han pasado meses desde la tormenta. El bote de Anselmo volvió al mar más fuerte que antes, y en mi taller algo cambió para siempre. La música estridente de Leo fue reemplazada por el sonido de dos serruchos trabajando a compás. Un día, sin decir nada, caminé hacia el rincón oscuro y tiré de la lona que cubría mi obra maestra inacabada. El polvo voló, revelando el esqueleto dormido. Leo se acercó en silencio y pasó su mano por la proa, por esa curva que llamamos el suspiro. «Es la más bonita que he visto», dijo en voz baja, y yo le respondí, «Es porque todavía no está terminada, nos falta trabajo». Ya no era mi bote, era nuestro. Entendí que la vida me había quitado un hijo, pero me había devuelto un aprendiz, un heredero. La justicia que yo buscaba no era un ajuste de cuentas con el pasado, sino una inversión en el futuro. Vi a Leo transformar su rabia en disciplina, su torpeza en destreza. Sus manos, que yo creía inútiles, aprendieron el lenguaje de la madera. Mi hijo Carlos se avergonzó de sus raíces. Las cortó y por eso se secó. Pero las raíces eran más profundas de lo que él creía, y volvieron a brotar con fuerza en su propio hijo. La verdadera herencia no es la sangre que te toca, sino el propósito que eliges compartir con alguien. Esta mañana, con las primeras luces del alba pintando el cielo de naranja y violeta, Leo y yo empujamos nuestro bote terminado hacia la orilla. El casco, barnizado y brillante, se deslizó sobre la arena húmeda. Lo empujamos hasta que el agua lo recibió con un beso suave. Lo vimos flotar, equilibrado, perfecto, listo para navegar. Un nuevo comienzo. Díganme ustedes, desde el lugar donde se encuentren, si no es verdad que el destino a veces escribe derecho con renglones torcidos. Me gustaría leer sus historias, saber si alguna vez encontraron un tesoro en medio de los escombros de su vida. Porque aquí, en mi pequeño puerto, hoy siento que no he perdido nada, sino que lo he ganado todo.